Bienvenidos al podcast de Voto con 7, un espacio en donde la política se entiende, se cuestiona y sobre todo conecta con tu vida. Soy Nicole Vargas y bueno, hoy vamos a hablar un poco de la diferencia entre la derecha y la izquierda, más que todo en partidos políticos. Hoy estamos con Guillermo. Por favor, Guillermo, preséntate y háblanos un poco de todo. Claro que sí. ¿Cómo están? Es muy grato para mí estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, mi nombre es Guillermo Mendoza Magariños. Soy de profesión comunicador social y estoy terminando mi carrera también de ciencia política. Por demás está decir que me apasiona la ciencia política, me apasiona todos estos temas. Y bueno, hoy vamos a entender, vamos a conversar no solamente la diferencia entre la izquierda y la derecha, sino también por qué uno debería tal vez intentar identificarse con un lado o con el otro. Es necesario escoger un bando y cómo entender si mis pensamientos, si la educación que he recibido y los valores que yo poseo se identifican más hacia un lado o hacia el otro. Entonces, cuando tú digas, podemos comenzar. Súper, dale. Bueno, para empezar, ¿nos puedes explicar un poco de la terminología? ¿Qué es izquierda? ¿Qué es derecha? O tal vez un poco de contexto, tal vez incluso más que todo boliviano y latinoamericano, si nos puedes explicar un poco. Claro que sí. Bueno, en cómo me lo has planteado, es como que hay que pasar totalmente de un lado al otro, ¿no? Para entender a cabalidad la izquierda y la derecha, hay que irnos al origen histórico. Para empezar, eso es irnos a 1789, cuando han sido los inicios para la Revolución Francesa. Totalmente en otro lado, ¿no? Estamos hablando en Europa, que, bueno, la sociedad era muy diferente a lo que es hoy en día. La toma de decisiones se la llevaba de una manera en la que al medio estaba el rey. Cercano al rey estaba el clero. ¿Qué es el clero? La iglesia. Padres, bueno, todo lo cercano a lo que es la religión. Y bueno, también tenían la posibilidad de dar su opinión el pueblo. La población que eran manufactureros, las personas que vivían del día, por así decirlo. Estas tres clasificaciones tenían un espacio en la Asamblea Nacional, en la que, bueno, se conversaban los problemas y las soluciones que podrían haber. En esa época, bueno, en esas asambleas, el voto era estamentario. ¿Qué quiere decir estamentario? Que era en representación. Habían tres factores o tres divisiones, ¿no? Uno era el rey que estaba con la nobleza, el otro era el clero y el otro el pueblo. Cada uno de estos estamentos tenía la posibilidad de emitir una opinión. El precio de tal está muy caro, ¿qué hacemos? Nosotros queremos esto. Entonces, entre los tres votos se tomaba una decisión. Como se darán cuenta, era lo más común que coincidan la nobleza y el clero, lo cual no siempre convenía al pueblo, a los que representaban a la población común. Entonces, lo que ha sucedido es de que han habido muchas revueltas, muchas manifestaciones buscando de que el voto deje de ser estamentario y vaya a ser individual. ¿Por qué? Porque como se imaginarán, la cantidad de la nobleza, la cantidad del clero y la cantidad del pueblo, ¿no? Entonces, los representantes que habían de la población eran muchos más. Y eso finalmente iba a convenir mucho más en la toma de decisiones. Hubo una asamblea muy importante, muy recordada, en la que se conversó este tema, pero se definió de que iba a continuar siendo estamentaria. Finalmente, estalló.
la población no estaba contenta, ya saben la historia de lo que pasó con Luis XVI. Entonces, la Revolución Francesa determinó estas características de lo que les acabo de contar. En esa asamblea fundamental, al medio estaba el rey. Y ya van a entender de dónde viene el origen de la izquierda y la derecha. A la izquierda del rey estaban sentados la población. Y a la derecha del rey estaba el clero y la nobleza. Entonces ya entenderán el origen de estas clasificaciones. Esto, como entenderán, la Revolución Francesa lo ha llevado así muy contagiosa, en términos de que se ha propagado por toda Europa. Estos ideales que han determinado que en toda Europa y a la larga en todo el mundo se determinen como que las personas o los representantes que están más cercanos a la población sean la izquierda y los que están más cercanos a la nobleza, la derecha o al clero. Pero eso es en un inicio. No es la situación política, no es como en aquellas épocas, ¿no? Ha ido evolucionando bastante. En un inicio, como entenderán, por ejemplo, o bueno, puede que les sorprenda, al lado de la izquierda estaban los pensamientos capitalistas. ¿Cómo es eso? O sea, hoy en día es algo totalmente diferente. Pero ¿qué pasa? En el pasado, dentro de esta población estaba la burguesía. Personas adineradas que no eran nobles. Entonces no podían formar parte, aunque ellos quisieran, de la nobleza o del otro lado. Entonces, el capitalismo y el libre mercado eran ideas de izquierda en un inicio, para que entiendan cómo ha ido evolucionando lo que hoy en día conocemos. Pero bueno, ese es el origen etimológico, o bueno, en ese sentido de por qué se entiende la izquierda o la derecha. El origen en sí es europeo. Si podemos llegar a hablar de un origen o algo así latinoamericano o boliviano, estaríamos dando patadas al aire. Lo que sucede es de que como muchos pensamientos simplemente han llegado para no quiero decir adoctrinar, pero como que ese sistema se manejaba en Europa y ha llegado a establecerse también acá con las colonias. Entonces, lo que entendemos acá es por el origen de allá. Súper, o sea, creo que realmente uno no se pone a analizar todo el tema de dónde, o sea, literalmente que era la izquierda y que era la derecha de la mano del rey, o sea, la verdad es que está súper interesante eso. Y también nos puedes contar un poco de lo que son los valores de cada rama, cuáles son sus valores, cuáles son sus objetivos, por así decirlo, de cada parte. O sea, aquí en Bolivia realmente es bien distinto, o sea, realmente considero que tenemos un lado muy marcado, o tal vez ni siquiera que esté marcado, tal vez que esté muy disperso. ¿Nos puedes contar un poco del tema de los valores? Claro que sí. Para empezar esta parte, me gustaría, a mí me gusta mucho decir caricaturizar la situación. Yo creo que todos los bolivianos estamos pasando esta etapa en la que hay problemas a la hora de almorzar. ¿A qué me refiero? En la mesa, han debido escuchar este dicho. En la mesa no se habla de política, religión ni fútbol. ¿Por qué no se habla de política en la mesa? Porque mucha gente entiende de que el hablar de política va a llevar al conflicto, va a llevar a la pelea. Y eso es porque las personas están tan marcadas con su ideología que no quieren escuchar al otro, no quieren dar un espacio al diálogo. ¿Es correcto esto?
Vamos a seguir profundizando en esto más adelante. Pero bueno, al punto. ¿Cuáles son los valores? Como para entenderlo ya en una etapa mucho más actual. Bueno, características más notables hoy en día en la izquierda. Para mí hay una rama superior que es la transformación. Valores como la igualdad, la rebeldía, el cuestionamiento, la regulación económica y el internacionalismo están presentes acá. Igualdad lo entendemos como que se busca la justicia social, pensando en que todos tengamos las mismas oportunidades, todos tengamos la misma calidad de vida. La rebeldía pensada como que en la izquierda quieren, bueno, suelen, porque más adelante vamos a entender de que son características que no son fundamentales, pero suelen entrar en el canon. Esta rebeldía se refiere a lo nuevo, a ir más allá de lo que se conoce, a pensar en el futuro. No quedarse con cómo están las cosas ahora, pensar en poder, como decíamos, llegar a la transformación. De la mano de esto va el cuestionamiento. ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué existen estos problemas en la sociedad? ¿Las cosas tienen que ser realmente así? Ese cuestionamiento, ¿no? Siempre de la mano, como dije, de la igualdad. Eh, la regulación económica, una característica, y yendo más allá de lo ideológico a la manera de entender el Estado, es que en la izquierda se pone demasiado fuerte la regulación económica. El Estado tiene que ser grande. El Estado es el ente rector de cómo tiene que ir la economía, la sociedad, la ideología. Un Estado súper poderoso que defina quién, cómo van a ser las cosas dentro del territorio, ¿no? En cuanto a internacionalismo, lo entendemos como que se piensa mucho más en relaciones internacionales, eh, pero en el discurso. En la realidad es a veces muy diferente, ¿no? Pasando a la derecha, como la rama principal de la izquierda de la transformación, la rama principal de la derecha se podría decir que es el orden. El orden, ¿con qué valores? La jerarquía. Se pretende de que la sociedad se mantenga tal cual está. El deber, que se entienda de que las personas, bueno, una característica fundamental de la derecha es el pensar en el individualismo, en el individuo, solo una persona, que tú desde ti mismo puedas cumplir con tus expectativas de vida. De ahí se entiende el deber. El deber como que tú tienes deberes como persona para aportar a la sociedad en general. Eso es un poco bueno, es totalmente diferente al cómo se entiende la izquierda. En la izquierda se podría decir de que en la izquierda el Estado cuida a las personas, pero en la derecha se puede entender de que las personas tienen que buscar la manera de ayudar o colaborar al Estado. Pasando a hablar a otro de los valores de la derecha, es la tradición. Como habíamos dicho en la izquierda, se quiere cuestionar, se quiere ser rebelde, pero en la derecha se quieren mantener los ideales con cómo son las cosas. No se quiere pensar, bueno, va totalmente, bueno, en el discurso, recalco, en el discurso. La derecha clásica rechaza grupos que no sean reconocidos por la sociedad, LGTBs o diferentes grupos que pueden ser identificados como minorías o
ajenos a la sociedad, que pueden ser mirados como que son aparte de la sociedad, no quiere que se los reconozca, no quiere que existan estos grupos minoritarios. Bueno, pasando a otro valor, el libre mercado. Un factor determinante de la derecha es que el libre mercado tiene que estar presente. Tiene que existir la libertad para que una persona pueda comercializar lo que quiera con quien quiera y que no tenga que estar el Estado metiéndose en los negocios de las personas. Es un poco complicado el entender las características de la manera en la que en que las he descrito. Un psicólogo que se llamaba Robin Skinner nos da la forma de entenderlo con el papá y la mamá, el padre y la madre. Se entiende de que la izquierda tiene esas características maternalistas. ¿En qué sentido? Como que está pensando en que todos tengan las mismas oportunidades, como que está pensando de que todos se encuentren bien, los está cuidando continuamente. Sin embargo, por el otro lado está la derecha con la característica paternalista. El padre que se encarga de que las cosas sean justas para todos y que todos tengan esas particularidades necesarias o características para triunfar para adelante. El padre cuida menos de los hijos de una manera obviamente maternalista, pero los prepara para el futuro, para que ellos puedan ser independientes. Obviamente, tanto izquierda como derecha tienen sus facultades positivas, visto de esta manera. Está muy bien que tus padres te quieran cuidar, está muy bien que tus padres te quieran ver de esa manera y te quieran preparar también para el futuro. Entonces ya va a depender del contexto si una sociedad necesita un gobierno maternalista o paternalista. Este mismo psicólogo, Skinner, solamente nos alarma ante el tipo de gobierno, ya puede ser de izquierda o de derecha, pero los tipos de gobierno que puedan ser autoritarios. El autoritarismo tiene las características de jugar con el miedo y la desinformación para las personas. Esto es un momento en el que tanto izquierda como derecha pueden llegar a esto. Se pretenda más mantener el poder que ver por el bien común de la sociedad. Finalmente, una característica que se puede analizar de izquierda o de derecha es la manera de entender la justicia. La justicia, pensado desde la derecha, es que quien hace mal reciba el castigo necesario. Sin embargo, desde la izquierda se entiende de que se entiende a la justicia como lo que mencionábamos como la justicia social. Es decir, que todos tengan igualdad de oportunidades, que todos estén en status quo y todos puedan vivir con la misma calidad de vida. Se podría determinar de que la derecha vive mirando hacia el pasado, pensando como que ahí están las bases para construir, para que las bases fundamentales de valores y de ideología, para que la sociedad se mantenga y crezca. Incluso algunos tipos de derecha más extremista piensan de que en el pasado se vivía de mejor manera. La izquierda tiende a mirar hacia adelante, hacia el futuro, como que ¿qué podemos llegar a hacer? ¿Qué cosas pueden cambiar para que el bien común pueda conseguirse? Ambas visiones tienen sus particularidades buenas y malas. Y como lo hemos dicho, depende del contexto de la sociedad que se analice cuál puede ser mejor. Eso podemos decir las características. Es bastante interesante, o sea, hablar en general de características y de valores
de derecha y de izquierda actualmente, porque siento que últimamente, tanto como de izquierda como de derecha, todos los valores están difusos, o sea, no es como que un, de un partido político entre el mismo valor de lo que nos han enseñado o nos está diciendo los libros o los valores, entre comillas, que están ahí planteados. Hay algunos que se van por un lado se hacen llamar de izquierda, pero tienen unos valores muy de derecha o tal vez incluso se hacen llamar de derecha, pero velan más por el bien común. Tal vez nos podrías hablar un poco de cuáles son los partidos políticos que más se han destacado en general, tanto como que de una rama de derecha, tal vez puedes decir incluso de extrema derecha, ¿no? En donde han sido tal vez dictadores o todo, o tal vez incluso de extrema izquierda, en donde velaron mucho por el bien común, o tal vez incluso hablarnos un poco del medio, ¿no? Que creo que estamos intentando, más que todos los jóvenes, adaptarnos a cada lugar, o sea, porque es como que tal vez de un lado se ve muy mal o tal vez del otro lado se ve mucho mejor, o sea, velas por el bien común, pero al fin y al cabo tu educación ha sido distinta. ¿Nos puedes contar un poco de los partidos políticos? Tal vez para que incluso podamos indagar más nosotros y realmente poder decir, yo considero que mis valores se van hacia este lado o se inclinan hacia este lado o hacia el otro lado. Ok. Tenemos que entender de que los partidos políticos nos van a venir a dar un discurso. Nos van a decir, sí, nosotros somos de izquierda o de derecha. Estos valores son los que nosotros tenemos presentes. Estos son los ideales que tenemos para la sociedad. Nosotros nos clasificamos con tal y tal. Históricamente hemos aprendido de que esos discursos solamente son para hacernos votar por ellos, para hacer que para coquetear con nosotros, se podría decir, que nosotros digamos, bueno, mis ideales se van más hacia este lado y votemos por ellos. El error de muchos bolivianos en el pasado, y quiero creer de que hoy en día, porque sí he visto algunas pistas, los jóvenes estamos empezando a leer, por ejemplo, los planes de gobiernos. En el discurso, un candidato te puede decir ciertas cosas que en el papel, en su plan de gobierno, van a ser totalmente diferentes. Entonces, tenemos que tener la educación cívica, la educación política, para poder ir más allá del discurso del candidato y entender qué es lo que está planeando hacer. Partidos que puedan caracterizar la izquierda o la derecha, bueno, vamos a empezar con los partidos clásicos internacionales. Por ejemplo, en España, un partido clásico de izquierda es el PSOE, de derecha el PP. En Francia están los socialistas y los republicanos. En Estados Unidos, tal vez el caso más conocido, por un lado están los demócratas, es decir, los que serían más cercanos a la izquierda, los demócratas, y por el lado de la derecha, los republicanos. En el caso de Reino Unido, por la izquierda, laboristas, y por la derecha, liberalistas. Y en el caso de Alemania, por la izquierda, socialdemócratas, por el lado de la derecha, democristianos. En el caso de Bolivia, si nos vamos al discurso o lo que se podría ver superficialmente, nos van a decir que partidos como el Movimiento al Socialismo son totalmente de izquierda. Y nosotros entendemos en muchos casos que la izquierda actual, o bueno, hasta el gobierno de Luis Arce, ha sido totalmente de izquierda. Pero dependiendo del contexto, han podido tener comportamientos diferentes a lo que podrían decir que representa la izquierda. Todo depende del contexto. Por ejemplo, el permitir que los privados, que la economía privada prolifere y tenga un papel fundamental en la economía, como ya lo habíamos explicado, es muy de derecha.
Sin embargo, recientemente el gobierno les ha dado mucha más participación. Ya podemos enumerar diferentes causantes de esto, ¿no? El tema del dólar, el tema de la gasolina. Muchos dirían, qué hipócritas. ¿Cómo puede ser de que siendo de izquierda estén tomando actitudes o acciones de derecha? Sin embargo, nosotros tenemos que entender de que si nos radicalizamos dentro de un pensamiento de izquierda o de derecha, no lleva a nada bueno. El radical se vuelve violento, el radical no quiere escuchar a los demás ni las circunstancias. Puede ser radical de izquierda o de derecha, pero en el momento en el que perdemos el camino del diálogo y el camino del entendimiento de que todos los países tienen una historia y contexto diferentes, lo que puede funcionar en Europa o en Estados Unidos es totalmente diferente, aunque pueda tener algunas semejanzas, nunca podemos copiar lo que está pasando en otros lados, o nunca podemos copiar lo que está escrito en los libros. Tenemos que ser capaces de entender la realidad. Muchas cosas se puede criticar, por ejemplo, al gobierno de Luis Arce, pero yo creo que todos, siendo de izquierda o de derecha en este momento, entendemos de que la economía está sufriendo. Sí, también por culpa del gobierno actual, en muchos factores. Ya quieran verlo como por culpa de la Asamblea o por culpa del Ejecutivo. Pero si entendemos de que la realidad va más allá de la ideología, vamos a poder llegar de una mejor manera al bien común de nuestra sociedad. Nosotros vamos a identificar como izquierda actual, o sea, en términos comunes, o bueno, de lo que entiende comúnmente la gente. Van a decir que la izquierda es el MAS, o que un partido de izquierda va a ser la Alianza Popular con Andrónico, Eva Copa con Morena. Por el otro lado, se podría identificar como derecha a Samuel Doria Medina, por supuesto, con la Alianza Unidad, a Tuto Quiroga, también, por supuesto, que se identificaba como derecha a Jaime Dunn, aunque no ha podido continuar con su candidatura. Entonces, ahí podríamos determinar más o menos dónde está la pista en términos generales, muy generales. Tenemos que entender que estas características nos pueden ayudar a ubicarnos dónde está la ideología que queremos entender. Sin embargo, la realidad es mucho más complicada. Súper. O sea, yo creo que en general, como tú dices, o sea, como que decir estamos muy de derecha o somos muy de izquierda, creo que es ahora bastante complicado de definirlo, porque en general ya, como tú dices, no hay que encasillarnos en una rama, porque ya en general el mundo ha cambiado, las tendencias han cambiado, las personas han cambiado, ya velan por otras cosas distintas, ya no se puede definir como tal. Nosotros velamos por el bien común, solo por el bien común, o solo velamos por nuestros, o sea, nosotros como individuos. Yo creo que ya es complicado definirlo, y como tú dices, lo mejor es no encasillarnos en ser de este lado o de este lado. Entonces, ¿tú dirías que hablar de estos términos como de derecha o de izquierda es todavía importante hablarlos como términos, o tal vez solo como una conversación, como para ponerle una conversación en la mesa, para que siento yo que algunas personas, en especial en internet, tal vez en redes sociales, no solo tanto como de Bolivia, sino en general de todo el mundo, ahora uno dice, no, yo soy de izquierda porque la vida me ha enseñado a que no solo tengo que velar por mí, sino por el bien común, o soy parte de cierto colectivo en donde sí soy una minoría, se puede decir así, o del parte de la derecha, en donde yo soy un empresario y todo, y siento que no se velan por mis derechos y mis obligaciones, ¿no? ¿Tú crees que es importante todavía hablar como de estos términos, o tal vez dejarlos atrás y ya
cada uno que realmente vele por sus valores o por el bien común en general. Algo que me ha gustado, lo que estabas introduciendo y que me gustaría aclarar, nosotros tenemos todos, es muy importante que entendamos la diferencia entre lo que es el bien común y lo que es el bien general. El bien común es realmente lo que va a ser bueno para todos, lo que realmente va a ser bueno para nuestra sociedad. El bien general es lo que creemos que podría ser bueno. Si ahorita yo digo, ¿de qué nos sirve esta entrevista, chicas? Vámonos a, vamos a comer unas salteñas, ¿no les gustaría? Mm, Tal vez nos puede agradar la idea, pero eso sería el bien real. Eh, no, hay que saber diferenciar entre lo que es el bien común y el bien general. Tenemos que apuntar siempre al bien común. El bien general, vamos a creer que es más cómodo, vamos a creer que es más correcto en el momento, pero beneficios solamente en nuestra mente. El bien común nos va a ayudar a crecer como personas y como sociedad. Y ya yendo al punto de la pregunta, si es, si tiene sentido hablar hoy en día de izquierda o derecha, pues la realidad es de que es una gran ayuda, es muy importante para ayudar a entendernos como sociedad, entendernos políticamente, entender cuál creemos que pueda ser el camino. Realmente, nosotros, claro que podemos determinarnos con un poco más de izquierda o un poco más de derecha, pero ¿por qué encasillarnos? ¿Por qué tenemos que decir eh, yo soy de derecha y que los zurditos se vayan a otro lado? ¿Por qué tenemos que tener esas diferencias? Mientras no lleguemos a la radicalización, los términos de izquierda y de derecha son muy positivos, siempre que haya diálogo. Está vigente, por supuesto, tenemos que entenderlos para entender lo que los gobernantes o los que pretenden gobernarnos nos van a venir a proponer. Si es que va a ser de una línea o de otra, tenemos que entenderlo. Y es bueno identificarnos con algo porque nos ayuda con el autoconocimiento. Sin embargo, en el momento en el que nos radicalizamos, todo se va por el tacho. No podemos perder el diálogo, no podemos perder la oportunidad de entender que la sociedad se construye a partir de las discusiones, no peleas, discusiones, en las que uno plantee su manera de pensar y el otro que piense diferente pueda plantear algo más con lo que podamos construir juntos. La historia nos ha enseñado eso. El pensamiento ideológico del mundo ha ido fugando de un lado a otro, pero la sociedad, aunque sea lenta, la humanidad ha ido creciendo, ha ido evolucionando, y eso es fruto de haber dialogado y discutido los diferentes puntos de vista de lo que era mejor para nosotros. Siendo resumidos, por supuesto que es bueno hablar hoy en día de izquierda o derecha, está bien, pero que sea un método para entender nuestra realidad y lo que nos van a venir a intentar charlar. Pero no nos radicalicemos. Ahí es la zancadilla que nos ponemos a nosotros mismos. Bueno, ya para ir cerrando un poco, bueno, te doy a ti el espacio para que nos cuentes un poco más. En general, ¿tú qué les dirías bueno, contanos un poco más de todo lo que tú haces, presentate un poco y todo, y también, ¿tú qué recomendarías a una persona que en general se quiere identificar con algún lado, digamos, de la historia,
algún lado político, se puede decir así, o tal vez uno que no se quiera identificar con ninguno, que quiera ser parte del medio y solo realmente vele por sus valores y por todo lo que se habla en general. Así que te doy el espacio, dale. Bueno, voy a responder al revés. Primero, me voy a ir a los consejos que podríamos tener para poder ubicarnos, para poder entendernos si somos de izquierda o de derecha. Por supuesto, el solo entenderlo como izquierda o derecha es demasiado simplista. Es demasiado resumido, es muy general. Entonces, muchos políticos recomiendan ubicarnos en lo que se llama la brújula política. Aquí tengo una imagen de lo que es esta brújula política. Tenemos dos ejes. En este eje horizontal podemos pensar claramente, ¿no? A este lado está la derecha, a este lado está la izquierda, por la manera en la que ustedes lo están viendo. La línea horizontal es el pensamiento o inclinación pensando en la economía. Y la línea vertical es pensando hacia arriba con más autoritarismo y hacia abajo con más libertad. Como podemos ver, me voy a hacer mi chanchullo aquí en la laptop también para no estar moviendo la hoja. Como podemos ver en estos ejes, hay diferentes personajes históricos que han sido ubicados. Bueno, primero, en cuanto a pensamientos, podemos ver que el socialismo, aquí lo tenemos socialistas, está ubicado para la izquierda, totalmente, el socialismo es de izquierda, ubicado en medio entre los ejes de autoritarismo y los ejes de liberalismo. Por el otro lado, igual de manera equilibrada, están los liberales, que son totalmente de derecha. Ahora, esto nos ayuda a entender bastante el pensar en personajes históricos. Por ejemplo, podemos pensar en Hitler. Podemos observar que está hacia arriba, es decir, que era muy autoritarista, pero también podemos observar que es bastante inclinado también hacia el lado de la derecha. Autoritarismo, y todos sabemos de que Hitler, en cuanto a métodos de gobierno y en cuanto a odios, ha sido un personaje nefasto en la historia. La izquierda no se salva. La izquierda en el autoritarismo podemos tener en ejemplo a Stalin, quien también en cuanto a odios, en cuanto a discriminaciones, en cuanto a políticas que han ido en contra del bienestar común, está muy bien ubicado aquí. Ambos personajes funestos de la historia. Podemos ver a Castro, no tan extremo como Stalin, claro, pero está cerca de los comunistas. Bueno, este eje, como lo dije, se llama brújula, o bueno, este mapita se llama brújula política. Nos puede ayudar a entender más o menos qué ideologías, o bueno, qué personajes pueden identificarnos, o bueno, ayudarnos a identificar de qué manera pensamos. Tenemos a Obama, tenemos a Gandhi, también tenemos ahí por los extremos a Pinochet. Nos podemos contextualizar históricamente y entender. Ahora, ya es algo que tiene que ver mucho con la educación. Bueno, por un lado, la educación que uno recibe. Y por otro lado, va a determinar la manera en la que nosotros pensamos nuestros intereses. Todos vamos a pensar diferente.
Unos vamos a considerar de que la izquierda es válida porque no es que nos esté mimando y convirtiéndonos en inútiles, sino de que puede estarnos dando esa posibilidad para que las personas que no tienen el mismo nivel de oportunidades que otros puedan tener mejores posibilidades de estar en un status quo con el resto. La justicia social en la que todos podemos vivir en el bien común. Eso es a lo que apunta la izquierda. Es el camino que apunta la izquierda, ¿no? Para llegar al bien común, el Estado tendría que interferir para que las personas en condiciones más difíciles puedan tener oportunidad de estar al mismo nivel. Por la derecha podemos entender de que nos invitan, nos instan a que todos individualmente nos formemos y nos convirtamos en seres capaces que podamos contribuir a la sociedad, que todos podamos ayudar a hacer crecer a la sociedad y que seamos más prósperos. Para la derecha, el camino al bien común es formar a cada individuo por separado para que todos puedan estar al nivel de los demás. El La diferencia negativa puede ser, es que, bueno, la idea de la izquierda, de un status quo, puede llegar a ser muy utópica. Y por el lado de la derecha, le cuesta entender de que hay personas que no van a tener la misma cantidad de posibilidades o las mismas oportunidades que otras para poder ser alguien en la vida, para poder llegar a su bienestar. Entonces, hay que saber ubicar el contexto y la realidad para saber cuál de estos caminos va a encajar mejor. Por ejemplo, puede ser con la realidad boliviana. ¿Qué necesitamos más? Ahí está la discusión. Ahí está donde tiene que haber el diálogo. Aprovecho para aconsejarles cuando les vengan a dar un mensaje de odio hacia los demás, cuando los candidatos vengan y les digan, los de la derecha son tales y por cuales y nos quieren robar, o de los de la derecha nos digan, los de la izquierda son estos, son unos ladrones, unos corruptos. Ahí preocúpense de qué líder están apoyando. En el momento en el que el candidato o el líder que se está intentando formar les diga que para ir para adelante hay que odiar al prójimo, entiendan de que hay errores, entiendan de que ese no es el camino. No hay por qué poner de maneras tan polarizadas a la izquierda y a la derecha. No son enemigos, son diferentes maneras de pensar. Y como ya lo dijimos, la clave para el progreso de una sociedad y de toda la humanidad siempre va a ser la discusión y el diálogo en términos de paz. Eso es lo que te puedo responder. Genial, muchas gracias, Guillermo. Bueno, me estoy olvidando de hablar un poco de mí mismo. Sí, dale eso, justo te quería decir un poco, contanos un poco de ti. Claro, bueno, soy comunicador social, estoy terminando mi carrera de ciencia política, por eso puedo tener un poco de pista, puedo ser dubitativo a veces, pero intento hacerles entender más o menos en qué características separan izquierda y derecha. Y tengo el ideal de que no hay que llegar a la violencia para poder lograr progreso en el país. En el momento en el que nos vamos hacia el odio, nos quedamos estancados y la sociedad retrocede totalmente.
Em, les, como experiencia personal, les puedo aconsejar, intenten contextualizarse lo más posible. Intenten, si ustedes son de derecha, averigüen un poco más y se identifican como de derecha, lean un poco más de la izquierda, entiendan, traten de entender por qué esos zurdos piensan de esa manera. De la misma manera para los de la izquierda, intenten entender por qué los de la derecha piensan de esa manera. Si encuentran un amigo o un familiar que está demasiado radicalizado, intenten hacerle entender por qué estas circunstancias, como las que vivimos ahorita en Bolivia, solamente se van a solucionar cuando todos trabajemos jalando hacia el mismo lugar. Si seguimos polarizados, si seguimos separados, no nos va a llevar a nada bueno. Eso te puedo decir. Genial, muchas gracias Guillermo. Bueno, yo soy Nicole Vargas y esto es Voto Consciente.